Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos una vez más para repasar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación, que es La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. En esta ocasión nos corresponde revisar lo que es para la semana del 9 al 15 de agosto. Continuamos en la sección 3 con el título Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. Sin embargo, iniciamos en esta ocasión el capítulo 12, un nuevo capítulo que examinaremos con el título Haré de ellos una sola nación. Una profecía que aparece en Ezequiel 37. Y precisamente revisando, este capítulo 12 se basa en Ezequiel 37:22, que justo contiene esas palabras. Y la idea principal de esta profecía es la profecía de los dos palos. Jehová promete unir a su pueblo. Como recordatorio, sabemos que cada vez que iniciamos un nuevo capítulo, tenemos también un video que revisar. Así que le invitamos a que de manera personal usted examine el video, que dura unos pocos minutos, y lo que vamos a más o menos a tratar en el video es sobre la pregunta que empieza diciendo el hermano: ¿qué es lo que más le gusta del pueblo de Jehová? Y él dice que lo que a él le encanta es la unidad que tenemos. No importa de dónde venimos, de qué país, qué cultura o qué grupo étnico, todos tenemos la misma unidad. También resalta que no importa la esperanza que tengamos. Unos tienen esperanza de ir al cielo, la mayoría de estar aquí en la tierra y ser súbditos del reino de Dios. Sin importar eso, somos una nación espiritual, una sola nación. Sigue mencionando el hermano que en este capítulo 12 que vamos a revisar, veremos la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? Otra pregunta. ¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? Y la última, ¿qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? Así que en esto va a girar este capítulo 12 que vamos a empezar desde ahora. Así que iniciemos con los primeros párrafos, 1 y 2. La parte A. ¿Por qué deben haberse asustado los judíos desterrados? Es que siempre que veían a Ezequiel que se presentaba delante de ellos para transmitir una profecía de parte de Jehová, casi siempre eran mensajes de condenación. Así que cada vez que le aparecía, esperaban más y más situaciones penosas. Pero en esta ocasión, él va a hacer algo distinto. Y eso es lo que aparece en la parte B. ¿Qué sorpresa se llevan esta vez? Que ya no es un mensaje de condenación, sino de una promesa deslumbrante. Una promesa animadora. Por eso en Ezequiel 37:23 en parte les dice: los salvaré de todas las infidelidades que los llevaron a pecar y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sin duda, la sorpresa que se llevan. Ahora habían buenas noticias. Jehová quería unificarlos de nuevo. Veamos ahora la parte C. ¿Qué preguntas responderemos? La primera, ¿qué mensaje les comunica Ezequiel a los judíos desterrados? La segunda, ¿qué significa? Y la tercera pregunta, ¿qué tiene que ver ese mensaje con los siervos de Dios de la actualidad? Muy bien, entonces empecemos a contestar bajo el subtítulo Formarán uno solo en mi mano. El párrafo 3, la parte A. ¿Qué representaba el palo que era para Judá? Debemos recordar que la nación de Israel tenía 12 tribus y después del tiempo de Salomón se dividió en 2 reinos, uno conformado por 2 tribus y el otro por 10 tribus. Así que cuando se está refiriendo al palo para Judá, está hablando de las 2 tribus que conformaban un reino. Estas tribus eran Judá y Benjamín. Dentro del territorio de esas 2 tribus
estaba el templo de Jerusalén. Ahí estaban los descendientes directos de Judá que servían como reyes. Y también, como estaba el templo ahí, estaban los sacerdotes. Así que entre ellos manejaban todo dentro del plano que Jehová había dicho originalmente. Y sí había una diferencia. Por eso es que si leemos Ezequiel 37, 15 y 16 dice: Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: Y tú, hijo del hombre, toma un palo y escribe en él, para Judá y para los del pueblo de Israel que están con él. Luego toma otro palo y escribe en él, para José, el palo de Efraín, y para todos los de la casa de Israel que están con él. Así que estamos hablando de aquí de 2 palos. Por eso esto nos lleva a la parte B del párrafo 3, que dice: ¿Cómo sabemos que el palo de Efraín representaba al reino de 10 tribus? Porque el primer rey de estas 10 tribus fue Jeroboam. ¿Y de qué tribu era? De Efraín. Así lo indica el texto del Primero de los Reyes 11:26, que le llama Jeroboam un efraimita. No era hijo de Salomón. Era, dice el texto bíblico, un siervo de Salomón, y su madre, que era viuda, se llamaba Zeruá. Con el tiempo, esta tribu de Efraín llegó a ser muy influyente. Ahora veamos el párrafo 4. ¿Qué ilustraba la escenificación de Ezequiel con los 2 palos? Dice que debemos ver el dibujo del principio. Al escenificar juntando los 2 palos para que llegue a ser uno solo, indicaba lo que Jehová iba a hacer, a volver a juntar en ese entonces a las 12 tribus de una sola forma. Por eso tenemos ahí ese dibujo que usted ve al inicio, donde se está escenificando. Tienes 2 palos, uno en cada mano, y por lo tanto representaría, al juntarlos, lo que Jehová quería hacer con los exiliados. Párrafo 5. ¿Qué significaba la escenificación de Ezequiel? Y debemos ver el recuadro en la unión de los 2 palos, que es la sección, el recuadro 12a. Para esto podemos revisar Ezequiel 37, 21 y 22, donde dice: Entonces diles: Esto es lo que dice el Señor soberano Jehová. Sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las que han ido. Los juntaré de todas partes y los traeré a su tierra. Haré de ellos una sola nación en esa tierra, en las montañas de Israel, y un solo rey los gobernará a todos ellos. Ya no formarán 2 naciones, ni volverán a estar divididos en 2 reinos. Volviendo a la pregunta 5, decía: ¿qué significaba la escenificación de Ezequiel? Pues que llegaría a haber una sola nación, eso decía los versículos que acabamos de leer. Y esta nación sería conformada por los que vendrían de las diferentes naciones, por los exiliados, y formarían un solo reino, y decía la profecía, bajo un solo rey que los gobernaría. Y si vamos al recuadro 12a, esta es la explicación que se da, con el título La unión de los 2 palos. Se indica, si usted ve en su libro digital o también de papel, dice: Jehová le pide a Ezequiel que escriba para Judá en un palo y para José el palo de Efraín en otro. Y menciona su significado. Para Judá, en la antigüedad, el reino de Judá conformada por 2 tribus. En la actualidad se refiere a los ungidos. Luego indica que para José el palo de Efraín en la antigüedad se refería al reino de Israel, de las 10 tribus. En la actualidad ese palo de Efraín representa a las otras ovejas. Así que ya vamos viendo cómo va Jehová a reunificar, o cómo lo ha hecho ya, uniendo a los ungidos con las otras ovejas. Luego la expresión que en tu mano lleguen a ser un solo palo tiene el cumplimiento. En la antigüedad, en el año 537 antes de nuestra era, los israelitas fieles salen de las naciones y vuelven a Jerusalén para reconstruirla y adoran a Dios como una sola nación. Es decir, regresan al territorio de Israel. ¿Cuál es el cumplimiento en la actualidad? Desde 1919, el pueblo de Dios se reorganiza y se une gradualmente para servir como un solo rebaño.
se destaca en el recuadro que dice se destaca la unificación. La profecía no habla de un palo que primero se parte en dos y luego se vuelve a unir. Más bien habla de dos palos que se unen y se convierten en uno solo. Por lo tanto, la profecía no se centra en cómo se dividió Israel en dos reinos, sino en cómo esos dos reinos llegaron a ser uno solo. Interesante este punto. Ahora veamos el párrafo 6. ¿Qué dos profecías que se complementan contiene el capítulo 37 de Ezequiel? Bueno, ya habíamos visto en las semanas anteriores cómo Jehová hizo que estos huesos secos cobraran impulso y revivieran. Y también ahora estamos viendo la profecía de los dos palos, que indica la unidad que disfrutarían de nuevo sus siervos. Así que resumiendo, tiene que ver con que la vida se puede recuperar y la unidad también, refiriéndose a la adoración y al pueblo de Dios. Así que ahí tenemos, hermanos, a breves rasgos lo que analizaremos en nuestro estudio bíblico para esta semana que comprende de agosto 9 al 15. Tenemos solo algunas sugerencias, hemos repasado brevemente, y sin duda si lo hacemos una vez más y sacamos el punto que queremos nosotros comentar en la reunión, también sería de mucho interés. No se olvide prestar atención a los comentarios que nuestros hermanos dan durante la reunión de entre semana en esta sección del estudio bíblico de congregación. Esperamos tener la oportunidad de seguir revisando un poco más en el libro de la adoración pura, y si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.